Y ya lo grabamos aquí, empezamos a grabar. Bueno, vamos entonces al mambo. Saludos y muy buenas noches a todos los que nos van a estar sintonizando en esta noche. Algo tardecito ya, que nos antojamos de estar discutiendo un tema bien particular, que va a ser la figura de Jesús histórico y la ficción en su narrativa. O sea que vamos a estar analizando varios elementos relacionados a lo que es la disciplina histórica, la disciplina literaria y una diversidad de temáticas que van a ir sujetos obviamente a una discusión bastante abierta sobre lo que es el Jesús histórico o los múltiples Jesús históricos que se podrían mencionar en relación al contexto de la temática. Hoy esta noche me está acompañando Germain Ortiz, querido colega, eh, que también está trabajando con el canal, ¿cómo es que se llama tu canal, Germain? Explorando mitos. Sí, Explorando mitos. Tenemos ahí con Explorando mitos y tenemos un canal de YouTube recién creado hace poco que es Movimiento Herético, ¿verdad? ¿De qué trata el canal, yes. Germain? Pues mira, a todos, obviamente, a todos los que nos están viendo, saludos. Les invito abiertamente a que se suscriban a Movimiento Herético. Este canal lo vamos a utilizar mucho para, ¿verdad?, hablar de temáticas que quizás no son tocadas muy frecuentes. Y, ¿verdad? Esto es un espacio para aprender, para crecer. So, no tengan miedo en suscribirse, hacer preguntas, recomendar temas específicos si quieren hablar de algún tema en específico, por ejemplo. Y así sucesivamente. Realmente de eso básicamente se trata el canal. No hay como que mucho merodeo. Está muy bueno. Bueno, este video una vez finalice va a estar en ambos canales, en Antropología e Historia, y va a estar en el Movimiento Herético que administra el compañero, para que lo puedan revisar y explorar los temas que vamos a trabajar y si quieren aludir a algún tema en relación al mismo o quieren clarificar alguna duda en confianza. Nosotros obviamente hablamos desde nuestra experiencia en la temática, en cuestión al conocimiento que tenemos adquirido. Tampoco es absoluto lo que mencionamos, podemos cambiar de posiciones. Y el Mind sabe que yo he cambiado mucho en ciertas posiciones dentro de lo que es la temática del Jesús histórico. Y he traído algunos cuestionamientos más de carácter filosófico que otra cosa, pero estamos más o menos en la misma página en relación a lo que es la discusión del tema. Inicialmente yo le había propuesto a Germain discutir lo que viene a ser la disciplina de la historia en cuestión de su origen para poder entonces comenzar un entendimiento del famoso Jesús histórico, porque si no entendemos el origen de la disciplina histórica en cuestión obviamente a sus precedentes dentro de las narrativas propiamente que surgen en la antigüedad, pues no vamos a poder entender el porqué del lenguaje en ciertos textos como lo que es los textos de Pablo o de Josefo, Herodoto y otros historiadores, tanto judíos como helénicos que se dan dentro de la época. Para esto yo había comenzado un pequeño escrito que inicia con el famoso unión entre Zeus y Memocine, que viene a ser la personificación de la memoria. Ella, en cierta manera, va a representar ese asunto de lo que es el recuerdo, como nosotros, los seres humanos, implantamos o redactamos esas memorias, puede ser de forma oral, escrita, whatever. Este, y en la antigüedad la memoria usualmente la podemos ver proyectada en las poesías épicas, en algunos que otros relatos, e inclusive en los diversos dibujos que se encuentran en, en lo que son los murales, en los abrigos, etcétera. O sea que vamos a ver una diversidad de formas de que se busca inmortalizar la memoria. Dentro de esa unión vamos a tener lo que es la musa de la historia, Heraclio, que se dedicaba a inspirar obviamente a estos historiadores a
narrar estos acontecimientos históricos que en un inicio estaban repletos de elementos fantasiosos. Esto se debe a que en la antigüedad, cuando observamos a este hombre que hacía eco de lo que les rodeaba, no entendía muchas veces el porqué de ciertos fenómenos. El porqué del oleaje se lo asociaban obviamente a Poseidón y así sucesivamente, y había un limitante en cuestión a la comprensión del mundo natural. Por ende se le busca una respuesta sobrenatural a estos asuntos, cosas que correspondían a lo desconocido en la época y que hoy día podemos explicar debido a la ciencia. Sabemos que el alza y la baja de la marea se debe a los movimientos de la luna que circula la Tierra en cuestión de la gravedad. Y ahí yo creo que deberíamos entonces iniciar ese pensamiento, porque cuando nace la disciplina de forma oficial, eh, uno de los primeros historiadores, Herodoto, que se le considera el padre de la historia, se toma en serio unas cuestiones bien particulares en cuestión a la narrativa, de cómo se relatan los hechos. Se podría decir que Herodoto, en gran manera, comienza a darle un sentido de seriedad, pero sin escapar de lo que viene a ser elementos fantasiosos. Aunque él trata de separar enormemente la cuestión ficticia y va a los hechos, no escapa de esa realidad, porque todo historiador responde a su contexto, tiempo y espacio. Eh, por eso es que hasta la época medieval, a mi entender, todavía tenemos presentes esas narrativas fantásticas de unicornios, dragones, seres fantasiosos que el ser humano en ese momento no entendía el porqué de esas criaturas o esos fenómenos o esos hechos que estaban ocurriendo. Un ejemplo puede ser que el origen de los dragones se dieran a raíz de esqueletos pues, de dinosaurios que la gente se topaba en el camino, que es una posibilidad. Nosotros acá pues pensando acá en buen boricua, pero pudiera ser una posibilidad del posible origen. Nunca había pensado en eso, de verdad. Sí, fíjate, puede ser bastante compatible esa conexión en cuestión a cómo se imagina el dragón versus el dinosaurio. Tienen sus parecidos en cuestión de su morfología. Pero eso es una posible deducción. Y eso lo vamos a ver con otras criaturas. Y muchas de ellas hoy día son criaturas extintas. Que se extinguieron a raíz de la sobrecacería, cambios climáticos, entre otros elementos que causaron que esa especie se extinguiera y cuyos registros hoy día pues se nos surgen como animales críptidos que todavía permean esa literatura fantasiosa. Pero tenemos ahí que hay que comenzar entonces a romper la cuestión fantasiosa del relato histórico. Y eso lo vemos un poco más presente en el surgimiento de las colecciones privadas y la noción del acumular conocimiento con las primeras bibliotecas, en donde ya había un sentido de acentuar un poco más la cuestión del proceso y la metodología histórica. A mi entender, yo creo que es lo que va realmente a transformar la disciplina. Y es gracias obviamente a estos primeros bibliotecarios, como uno dice, que comienza todo este proceso en torno a la acumulación del saber y la indagación sobre los acontecimientos históricos. Yo creo que ahí podemos entonces podemos partir de la cuestión de cómo atamos la idea del Jesús histórico a raíz de esa separación entre el relato histórico y los elementos que pueden considerarse ficción o una alteración del relato hacia lo que es la realidad misma. No quiere decir que todo lo que sea fantasioso va a ser ficción, pues es algún fenómeno que no se tenía un conocimiento práctico y hoy día se puede explicar fácilmente. Y en ese momento se considera fantasioso o etcétera. Por eso es que a lo mejor Germain difiera de mí o esté de acuerdo,
muchos de estos early Christians o cristianos tempranos que comienzan a escribir después del siglo I, todas estas cuestiones sobre la figura de Jesús, muchos pues dicen que fue una persona que molestó al Imperio Romano en cuestión a sus aspectos revolucionarios socialistas. O sea, solamente querían a los judíos para extraerle dinero, pero obviamente teniendo todo un orden, porque los romanos tenían su forma de gobierno particular. Pero cosas que no entran en la ecuación va a ser que bajo los registros romanos, hasta donde tengo conocimiento, me puedo equivocar en esto, no hay un registro oficial de un tipo que se llame Jesús, prácticamente. O sea, no hay una evidencia contundente. La evidencia arqueológica que se enfoca en lo que es la arqueología bíblica sí tiene evidencia de que ciertos lugares sí existieron y eso no lo podemos negar. Eh, como Jericó existe arqueológicamente, Babilonia existe arqueológicamente, o sea que hay unas cuestiones que sí existieron, pero hay otros elementos que no necesariamente van atados a una cuestión pues, de relato que esté sustanciado con evidencia hasta el momento. Puede ser que exista la evidencia, puede ser, pero que la tengamos accesible ahora mismo no es el caso. Por eso es que cuando tenemos algunos pues, pensadores o autores misticistas, algunos que van cuestionando la noción de Jesús histórico, mencionan a qué Jesús histórico tú haces referencia. Por ejemplo, David Ligua menciona que hay sobre eh, 150 Jesús históricos, si no me equivoco. Tiene una diversidad eh, de Jesús que presenta en cuestión a lo que es esta temática. Y él trae unos estudios bien interesantes. De hecho, hay un libro que se llama The Evil Creator, que aquí el compañero me introdujo a esa literatura, que me parece fascinante en la cuestión que él va comparando la mitología judía, cristiana temprana, con la mitología egipcia. O sea, menciona que el animal simbólico de Yahvé, que es el burro, también es el animal simbólico de Set, que era el dios del caos. O sea, esa Ass Donkey God que mencionaba entonces David Ligua. Y es una comparativa bien interesante que he encontrado desde su punto de vista, siendo él pues teólogo y experto en divinidades, trae esas cuestiones particulares y esa comparativa. O sea, ya vemos que hay una influencia de ese relato hacia otras culturas, hay un difusionismo en cuestión a ciertos símbolos. Pero todo eso podemos cuestionarlo más adelante con otras discusiones. Pero regresando al elemento fantasioso, a mi entender, entiendo que hay una concepción bien interesante que el compañero Germain ha trabajado también, que es la cuestión de la resurrección de los dioses. Cómo surge ese pensar de que alguien muere y resucita. ¿Cómo yo explico eso? O sea, en ese momento no había técnicas en la medicina que ayudaran a explicar este fenómeno en particular de algún sujeto que sufrió de catalepsia, que es una, según pues, lo que viene a ser The Journal of the History of Neuroscience de 2000, el volumen 9, número 3, página 286 a la 293, menciona lo siguiente. La catalepsia, como se conoció a la muerte aparente, se trata de un estado biológico en el cual una persona yace inmóvil en aparente muerte, sin signos vitales, cuando en realidad se halla en un estado consciente que puede a su vez variar en intensidad. En ciertos casos el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros pueden ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. Es algo bien interesante porque si esta condición, vamos a suponer que siempre ha existido entre nosotros los seres humanos, que ya han habido casos, de hecho esto inspira mucho a la literatura de Edgar Allan Poe en un momento dado, y mucha literatura gótica y el gran miedo de ser enterrado vivo, de ahí es que viene ese miedo, y le ponían la famosa campanita a la gente, cuando la gente enterraban, por si acaso estaba vivo, pues suena la campana. Diera origen entonces a la resurrección de los dioses. O sea, que hubiera un momento, alguna figura falleció, aparentemente, que sufría de catalepsia, y de momento, ¡guau!
despertó y todo el mundo, wow, tú no te habías muerto. O sea, chico, no me des un susto. ¿Qué pasó? Los dioses te resucitaron, los dioses te quieren aquí, porque no sabían explicar la cuestión. Y es algo bien interesante. O sea, partiendo de un hecho médico, podemos entonces intentar trazar el origen de la resurrección y muerte de los famosos dioses. Porque a través de el tiempo vamos a observar que esta dinámica se repite en muchas culturas, no solamente en lo que es la cuestión del judaísmo o inclusive en Mesopotamia, que hay alusiones a dioses que mueren y resucitan. En Egipto tenemos la misma cuestión. Tenemos la misma cuestión en las religiones de la India, en el hinduismo. O sea, tenemos una cuestión temática bien curiosa que se da desde la medicina, unas cuestiones médicas que se ven reflejadas en las narrativas religiosas de diversas épocas que trascienden el tiempo y el espacio, por lo menos hasta nuestro futuro, en nuestro que futuro, de nuestro presente, disculpe. Eh, o sea que podemos observar todas estas cuestiones. De hecho, si nos vamos a los dos expertos en cuestión a los temas religiosos, que siempre los considero dos de los grandes, que es Mircea Eliade y Joseph Campbell. A mí me gusta mucho la cuestión de la concepción de Campbell en cuestión a la función del mito, porque en la narrativa tiene una función bien particular que da a responder las necesidades particulares de la tribu. O sea, yo no entiendo eso, me siento incómodo, tengo que darle una explicación y esa explicación me satisface espiritualmente, mentalmente, socialmente, colectivamente. De ahí es que cuando vamos a estudiar los mitos de origen o las cosmogénesis de muchas culturas, estas dan unas explicaciones bien particulares sobre cómo inicia todo. Y esa respuesta del posible inicio satisface esa noción del dónde yo provengo, en cuestión de la espiritualidad, siempre y cuando no se cuestione desde otras ópticas o de la noción de la otra edad, que tiende a suceder cuando las misiones cristianas van a otros países. Pero en la cuestión de Mircea Eliade, la cuestión pedagógica también es importante, porque cómo se transmite entonces ese saber de generación en generación, a raíz obviamente de lo que es la noción del mito. Porque en el cristianismo tenemos la tradición de que le enseñamos a los niños desde pequeños lo que viene a ser las representaciones del pecado, la ofrenda, el culto, la presentación, el simbolismo del bautismo, el matrimonio, las cuestiones obviamente que le agradan o no a Dios, desde interpretaciones teológicas. O sea, hay una enseñanza de generación en generación, sea positiva o sea negativa, todo depende de cómo ustedes lo estén interpretando. Y esas cuestiones en los asuntos de diversas culturas, cuando lo vamos a ver, representan gran importancia, porque también depende de quién está narrando, obviamente, ese mito. Los chamanes, por ejemplo, son considerados grandes maestros de la tribu, porque son los que conservan la memoria histórica de la tribu. Y es lo que transmiten de generación en generación al próximo chamán, ya sea la cuestión social, religiosa, inclusive hasta política. No diría económica porque no tengo esos datos aquí conmigo, tendría que investigarlo, pero me comprometo en las próximas intervenciones a aclarar ese punto si también intercede en lo económico. Pero esa es la discusión que yo traigo inicialmente hoy para poder entonces llegar a un análisis sobre el Jesús histórico. Tenemos que observar la disciplina primero, establecer dónde rompe la seriedad de la disciplina con el relato mitológico, porque son dos cosas diferentes, aunque la historia nace de cómo se narra el mitos, dándole una explicación, obviamente, a los hechos que no entiendo en ese momento, con una explicación sobrenatural. Eh, Tenemos que observar cómo es que hoy en el presente la disciplina se comporta en relación a la evidencia que se tiene sobre este personaje. Sabemos que desde la arqueología tenemos una evidencia particular que no sustenta del todo
la noción de un Jesús histórico. Sabemos que hay unos lugares que tienen una historia que sí, tanto en la Biblia, como texto sagrado del cristianismo, y la Torá, como texto sagrado del judaísmo, tienen lugares que son históricos, que se pueden corroborar a nivel arqueológico, hay su evidencia, hay sus excavaciones y hay sus estudios sobre esos lugares. Ahora bien, la evidencia del Jesús histórico nos apunta a una diversidad de Jesús. ¿A qué Jesús nos vamos a referir? Y ahí es que está el cuestionamiento. ¿Es realmente Jesús histórico? ¿O Jesús es la creación narrativa de una imposición política, cultural y religiosa en un contexto, tiempo y espacio determinado? O sea, los romanos, como existe un libro por ahí que mencionaba que si los romanos habían creado esta figura de Jesús para desarticular a los judíos, una teoría bien descabellada, me pareció bien interesante. No terminó esa lectura, pero no recuerdo el autor ahora mismo, pero había una propuesta de tal magnitud donde Roma había conspirado contra los judíos y había creado esta figura del Jesús. Hay otros que apuntan a que Jesús sí existió, pero no se diviniza como tenemos en el presente, porque eh, bajo el inicio del catolicismo, ya después de, si no me equivoco, siglo I, siglo II, que inicia el proceso, yo entiendo que es un poco más tarde, y me corrigen los que trabajan el tema teológico, eh, hay un cambio en la cuestión de la figura de Jesús. Ya Jesús deja de ser moreno, deja de ser judío. Comienza a tener cabellos largos, ojos claros, piel más clara. Hay una separación de esa figura del Mediterráneo y se convierte un poco más europeo. Lo comienzan a transformar un poco más blancuzco, porque es un asunto de la pobreza. O sea, también hay una reinterpretación de la noción de los colores. El negro es el mal y el blanco, obviamente, es la luz. O sea, no puedo hacer a Jesús negro. Tengo que hacerlo blanco porque Jesús es el hombre europeo, que es una visión que surge un poco más tarde en cuestión del blanqueamiento del famoso Jesús con la cuestión de la divinidad que surge a raíz de las nuevas interpretaciones que se hacen sobre el personaje. Obviamente lo que estoy hablando es algo bastante genérico, cosas que ya se han discutido en, con otros autores, personas obviamente un poco más eruditas que este servidor. Solamente hago una exploración temática y dando algunas opiniones y cabos sueltos sobre lo que es el tema. Germain tiene un poquito más de trayectoria que yo en el tema, porque he estado enfocado en algunas temáticas adicionales. Ahí se nos cayó Germain, a ver si se nos une prontito. Pero es una cuestión bien interesante. Yo no sé qué piensa Germain sobre el tema, ya que regresó. ¿Escucha? Eh, sí, te escucho, perfecto. Ahí está. Si hay un delay, me avisa. No, tranquilo. Pues realmente has discutido bastante de quizás de lo que yo tengo que decir también. Realmente yo añadiría que mucha gente todavía no, y verdad, no tienen que estar tampoco de acuerdo con este punto. Es algo que yo he aprendido a lo largo pues, de lo poco que me he adentrado en el tema, y es que mucha gente todavía no puede aceptar el hecho de que Jesús debe ser reconstruido. Ujú. Y por eso es que, ¿verdad? Tenemos a todos estos autores teniendo así el Jesús histórico responde a esta lista de Jesús históricos. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, donde trazamos la línea fina entre lo que es ficción y realidad y cómo sacamos lo que es, ¿verdad? Lo que consideramos histórico, lo que no. O sea, por ejemplo, cuando la gente te dice, no, porque Jesús dijo tal cosa, está bien, pero entonces son procesos de pensamiento que es como que son lógicos, pero fallan en eso básico. Ok, Jesús dijo tal cosa.
¿cómo? Si la persona que está escribiendo esto no fue testigo ocular de nada. Ujú. Lo escribió mucho después de los tiempos, ¿me entiendes? Entonces son tantos problemas que hay que explorar antes de just, en mi opinión, lanzarse y decir, Jesús dijo esto, Jesús hizo esto, dijo lo otro, porque al final del día tenemos evidencia arqueológica donde, ¿verdad? Tenemos el nombre de Crest, el mago, The Magician, en una copa. Y eso data del año 1 a antes de la era común a después de la era común. Entonces, bien interesante que tenemos el nombre de Crest, ¿verdad? Y Crest significa bueno en griego, si no me equivoco, después me pueden corregir. Ujú. Pero, ¿verdad? Y no es hasta en el libro de Hechos que tú ves, ¿verdad? Escrito por Lucas, que, o sea, los cristianos como tal, cristianos con I, a ellos no se le dieron ese nombre hasta mucho después. O sea, entonces, ¿quiénes eran estos seguidores de Crestus? O sea, es bien interesante. O sea, estaban los grupos que, ¿verdad? Eran cristianos y cristianos. Entonces, esto sugiere que quizás eran dos grupos bien parecidos, pero realmente am, quizás sí tenían diversificaciones teológicas. Entonces, eso es bien interesante, ¿right? Porque entonces sí tenemos evidencia para reconstruir a una persona antes del siglo I, antes de la era común, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pues se le atribuía ciertas cosas que si predecía el futuro, era el Mesías, etcétera. Again, todo responde a un arquetipo. Entonces, si vamos a decir que Jesús existió de manera histórica, en mi opinión, y yo sé que en la opinión de muchos eruditos también, no hay problema, vamos a reconstruir el Jesús histórico, no hay problema, pero hay que tener bien presente que el Jesús histórico, al reconstruirlo, se va alejando pues poco a poco de la narrativa de los evangelios, que es lo que nosotros tenemos como evidencia de lo que supuestamente Jesús hizo o no hizo. Entonces, volvemos a caer en la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Ujú. De Si hecho, reconstruimos a un Jesús, sí, que eso que tú mencionas sobre los grupos cristianos, David Lewa en su libro menciona la lucha que había entre una diversidad de grupos cristianos. O sea, no era uno o dos, eran varios que buscaban de una forma u otra sostener una verdad particular. Y todo esto dándose las una verdad interpretaciones, teológica. sí, buscando una, sabe, presunta verdad teológica, que sabemos que es bien difícil establecerlo, porque inclusive cuando se buscaba interpretar la voluntad de los dioses griegos, había sus peleas, porque entonces cuando entraba la pitonisa en el escenario, la pitonisa siempre tenía razón. Quienes se equivocaban en las traducciones eran los sacerdotes. Entonces tenemos muchos grupos cristianos aclamando que son los intérpretes de este ser que no se equivoca. Entonces podemos deducir que los que se están equivocando entonces son los sacerdotes. Si nos dejamos guiar por esa premisa básica una comparativa entre lo que es la función de la pitonisa versus este tiempo temprano dentro del cristianismo que tuvo sus influencias dentro de las diversas culturas que rodeaban obviamente a los judíos, o el Ujú. grupo que se terminó conformando como los judíos, porque tiene una diversidad amplia en cuestión a esas influencias religiosas de grupos adyacentes en su zona territorial. Entre ellos están los egipcios, que sí compartieron elementos, tuvieron el mundo helénico Claro. propiamente, que influyó mucho en ese pensamiento judío. Y eso lo vamos a ver ya después con el cristianismo temprano, esas influencias en cuestión a lo que es el tártaro, que se hace mención en la Biblia. Y el tártaro es el lugar donde, si no me corrige, era el lugar donde se encerraron a los titanes, que habían Sí, sido la correcto, ya. oposición de los olímpicos. O sea, hay una cuestión bien particular, entonces, ¿por qué hablamos del tártaro helénico en un texto donde alude de que hay una separación entonces entre el paraíso y el infierno? Porque entonces la Biblia no está haciendo entonces referencia
a un paraíso particular, sino a lo que viene a ser los jardines elíseos, que era donde iban las almas bondadosas a Ujú. descansar en paz. Y había una parte del infierno, ahora mismo no recuerdo, del inframundo, que no era el tártaro, sino que era similar al tártaro, pero se consideraba como un lugar de castigo. Había una dualidad también. Estaba la prisión de los titanes, había un sitio de descansar y había un sitio de castigo. Era un tipo como de caldera o algo así, si no me equivoco. Los que estén más familiarizados con el inframundo griego, pues me dejan por ahí el comentario. Llevo tiempo que no trabajo el tema, así que me disculpan. Pero esa dualidad la vamos a ver reflejada dentro de el mundo judío y después se transmite al cristianismo temprano, que se sigue obviamente esa noción de que existe un más allá, y ese más allá pues obviamente es un paraíso, una recompensa, que vas a descansar en paz, de una forma bien particular. Eso acá yo tirando un par de ideas, pero este No, no, pero es que son tantas cosas las que se pueden comparar y no para decir necesariamente que, ¿verdad? Esta es la cuestión y con el problema de Zeitgeist y lo que siempre hemos hablado de la mitología comparada, que a veces setear ejemplos es como que, pues, no, nos limita, pero yo siento que no nos debe limitar siempre y cuando dejemos claro que muchos de estos elementos, estas cosas que se pueden comparar, no necesariamente responden a que los cristianos, los judíos, se sentaron con una libreta en sus papiros a mirar jeroglifos egipcios, a decir, Osiris resucitó corporal, o sea, ¿me entiendes? Como que es lo que tú dijiste ahorita, es un conocimiento que se va transmitiendo de generación y cultura. ¿Cómo? O sea, los griegos tuvieron dioses que morían y resucitaban atados al ciclo vegetativo. Curiosamente, la historia de Adonis y Afrodita y resembles la misma historia de Tamuz y Nana. Lo mismo. Eh, lo único que pues en otro periodo y en otro estado, ¿verdad? Particular. So, sigue siendo la misma necesidad. La vegetación muere y cuando la vegetación vuelve a renacer, pues estamos explicando la resurrección de nuestro Dios. Entonces llega un punto donde la necesidad histórica ya no necesita poner a estos exaltadores, hombres o, ¿verdad?, figuras literarias asociados o atados a los ciclos vegetativos. Simplemente dicen, no, él murió y fue exaltado directo al cielo. Entonces ves cómo las ideas van evolucionando, no es que necesariamente ellos se sentaron y dijeron, sí, esto pasó así, vamos a copiarnos, este, letra por letra, lo que ellos digan. No, es como que insinuar que los primeros judíos, los cristianos, no sabían de la resurrección de Osiris, no sabían de los misterios sobre el destino. Mira, les quiero leer algo súper rápido porque es relacionado a esto y a lo que tú dijiste sobre las comparativas. O sea, Jesús responde a misterios griegos tan brutal y no tan solo eso, o sea, este, a otros elementos comparativos con otros dioses que podemos estar aquí días, pero esto es Justino Martiri, ¿verdad? En primer lugar, damos pruebas, porque aunque decimos cosas parecidas a lo que dicen los griegos, solo somos odiados. Primera de Apología 24:1. O sea, ellos reconocen, ¿me entiendes? Esto es lo que a mí me da gracia, I'm sorry. Ellos reconocen que Jesús no es especial, ¿entiendes? Ellos reconocen que Jesús tiene estos elementos mitológicos que ya se iban contando de otras figuras. uh-huh. Y lo podemos seguir leyendo en Justino Martir. Lo que pasa es que, ¿me entiendes? Am, por eso es que entiendo completamente por qué existe la necesidad con necesidad de fabricar o crear un Jesús histórico. Porque pues el Jesús de los evangelios, al tener, ¿qué hacemos con todos estos elementos, o sea, todos estos elementos míticos? O sea, se los quitamos y ¿con quién nos quedamos? ¿Qué podemos decir de él? Que la gente lo seguía.
que las multitudes lo seguían, porque eso está en los evangelios, que él tuvo una fama. Entonces, si realmente era tan famoso, ese Jesús particular de los evangelios, que hacía milagros, fue Dios, nació de una virgen, si fue tan famoso, ¿verdad? Y las multitudes lo seguían porque no existe nada de cuando él estuvo vivo, o sea, nada. Fue al templo de los judíos, lo viró patas arriba, no existe ni un registro histórico que avale que eso pasó. ¿Significa que no pasó? No, pero hasta que no exista evidencia que nos pueda probar, tenemos que mantenernos en una línea recta Ujú. y decir, ok, ¿sabe? Podemos trazar la posibilidad, pero es que mira, o sea, los judíos eran bien celosos con su templo. Y no existe nada, este tipo vino tal día, tal cosa, hizo esto, lo otro, no, solamente existe en un documento. Igual que el nacimiento, la matanza del rey Herodes con los niños, solamente está en donde, en Mateo, no aparece en los otros evangelios. ¿Qué otro documento histórico avala que eso pasó? No existe. Entonces, ese es el problema, en mi opinión, ¿verdad? También de cómo nos aproximamos a estudiar estos textos, la Biblia, el Nuevo Testamento. No es simplemente pues sentarte y decir, yo creo, esto es así, esto es así, así. Hay muchas cosas que hay que darle casco, hay que meditar. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no necesariamente tiene que ser completamente verdad o falso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo lo que te estamos contando ahora mismo sobre elementos míticos son bien improbables, pero por ejemplo, el Evangelio de Juan es un evangelio bien fabricado. Y tú dices, no, esto, de que esto haya pasado históricamente, esto ya, pero llega un punto donde tú sigues leyendo y Asclepio, Juan te menciona una piscina. Y cuando tú vienes a ver y buscas históricamente y arqueológicamente, él estaba describiendo una piscina de Asclepio. Y está en el Evangelio de Juan. So, es solamente tener, ¿verdad? Este discernimiento de, pues, aquí entra, me imagino, la fe, de, pues, qué acepto, qué no. Y si acepto la resurrección, acepto las apariciones, acepto todos estos elementos mitológicos, pues entonces tenemos que recordarnos de Justino Martirio, lo quiero volver a leer de nuevo, rápido. Tenemos que recordarnos de que en primer lugar damos prueba porque aunque decimos cosas parecidas a los griegos, solo somos odiados. O sea, realmente creo que no tengo nada más que decir. Puedo seguir hablando de Justino Mártir por ahí para abajo porque créeme que hay material para cortar. Pero yo pienso que al fin, just wrapping up everything bien rápido, el Jesús histórico sí hay que construirlo y me parece que mucha gente, por ejemplo, no considera las fuentes del Talmud muy serias, por la razón que sea, y si las tomamos en serio y tomamos todo esto del crest, los cristianos versus los cristianos, significa que hubo un grupo de cristianos muy probable antes de la era común, porque existe una vasija escrita con el nombre de Crestus. ¿Seguidores de quién? Ujú. ¿Me entiendes? Yo cerraría con eso. Yo te he hablado mucho. Fíjate, lo que establece sobre Crestus siempre me ha parecido bastante interesante. Y fíjate, y hay bien poco escrito sobre ello. Yo sé que tú has escrito algo en tu blog Explorando Mitos, pero fuera Sí. de esas intervenciones que tú has tenido en tu blog, no he visto una cuestión analítica sobre la cuestión del Crestus. O sea, se ha escrito bien poco, a mi entender. Quizás desde España, Antonio Piñero haya identificado algo. No te sabría Claro. decir porque no estoy sumamente familiarizado con su obra en su totalidad. Pero quizá es un historiador bastante interesante, ya que trabaja, a mi entender, de forma bastante seria la temática. A pesar de que tengamos las discrepancias que tengamos con él, pero es una de las personas más serias que trabaja el tema. En cuestión histórica, a mi entender, obviamente. También tenemos muchos otros eh, escritores y autores que trabajan
unos más problemáticos que otros, claro está, pero se trabaja el tema. Yes. Y ha habido una ausencia de eso que tú mencionas del famoso Crespo. Quizás sea por una falta de interés en cuestión, obviamente, a que no hay evidencia suficiente para hacer algún tipo de estudio, pero ya de por sí deja la puerta abierta a una posibilidad de un nuevo Jesús histórico, o sea, sumándole a los que ya David Ligua ha mencionado en sus obras, eh, y subsiguiente otras cuestiones. Eh, Así que sí, Voy a, estoy de acuerdo con lo que voy a menciona. aprovechar rápido, rápido. No sé si puedes ver mi pantalla. Sí, se ve. Mira, esto es de lo poco que trabajé, pero esto es básicamente es epíteto de los dioses y como que más o menos al final lo que hice fue que traté de mencionar lo de Crestus. Entonces pensé que solamente era un atributo o ¿verdad? Algo que solamente era referente a Jesús o a un arquetipo judío, pero no. Tenemos, por ejemplo, a Isis también se le ha escrito Crestus. Ujú. Este, aquí, déjame ver, mírala acá. Es llamada Cresty, mírala aquí. Si seguimos por aquí, por ejemplo, esta es la vasija que yo hablé. Ok. Esta es la famosa vasija. A ver, dice inscribed with Greek characters, reading Diacrestiu o Go- Gostais. O sea, vasija que dice básicamente Cresto el mago. Eso es una de las traducciones. Ok. O by Crest the Magician. Entonces, no dice Cristo, ojo, no dice Cristo, dice Cresto. ¿Mm? So, por ejemplo, y esto es lo más interesante, si llegan a ver esto se van a infartar. Esto es lo de Tácito, ¿verdad? Que se sabe que lo que él escribió fue una interpolación y le añadieron una I cuando originalmente él había escrito una E. Cuando citan el famoso pasaje de Tácito, ¿verdad? De Ok. supuestamente los cristianos, él menciona a los cristianos, no cristianos. Entonces vemos cómo está alterado la letra. Entonces, again, ¿quiénes eran estos cristianos? ¿Ok? Seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Mira, estos son más ejemplos. Mira, aquí arriba, este, más ejemplos, más ejemplos. Esto es un papiro egipcio de orden de un arresto a un cristiano también. Ok. ¿Ves? Entonces, este es una inscripción frigia que básicamente, no sé por qué no lo escribí aquí, es que lo tengo en otro artículo también, pero es una inscripción frigia que dice de cristianos para cristianos. So, Fíjate, eso que estás mencionando daría alusión a la lucha que había entre los diversos grupos sectarios, a mi entender, de la época en cuestión. Hay quien tenía la última palabra en la cuestión teológica. O sea, se puede entender que hubo una forma de borrar de la memoria a estos cristianos, entonces, según por lo que establece en tu trabajo. Y sería algo acorde con las luchas que había en la época y que todavía tenemos presente, porque ahora eso se transformó en cuestiones de la lucha entre las diversas denominaciones protestantes, que sabemos que son varias, evangélicos, adventistas, y muchos otros que tienen cada cual su interpretación particular teológica. Y eso no quiere decir que no sea nuevo. Ya estamos viendo entonces con lo que estás presentando y con lo que Ligua y Herman en algún momento dado mencionan en cuestión a la lucha de los primeros grupos entonces seguidores de esta figura particular denominada el Jesús histórico, o uno de ellos. El Cristo y el Cristo son dos personajes entonces distintos. Y son cuestiones que
es bueno traerla porque entonces ahí vamos analizando a profundidad lo que vienen a ser esas evidencias primarias y secundarias a raíz de esos contextos que se rescatan a través de la disciplina arqueológica, porque todo esto lo tenemos gracias a la arqueología. Y hay que darle obviamente un poquito más de forma a esta construcción y deconstrucción entonces de los Jesús históricos, que son temas que lamentablemente no se trabajan en su totalidad o son censurados en diversos medios académicos porque Por lo menos acá, aquí en Puerto Rico yo he visto bien poca Pedro, discusión gracias sobre el thank tema. God, Pedro, like tú, quien más sabe con su TikTok, pero like así a nivel como allá afuera, que se toman el tema que tú sabes, tú has visto videos. Ujú. Aquí, Sí, porque acuérdate que nuestro contexto sociocultural es un contexto que responde a las bases del cristianismo. Entonces el cuestionamiento sobre académico o teológico es bien poco, aunque sí tenemos varias personas, profesores, algunos y varios académicos que han trabajado el tema de generando cuestionamiento, todavía no es una voz mayoritaria, todavía está silenciada por estos teólogos de diversos institutos que rigen pues, la verdad teológica. En el país hay unos que son más liberales que otros y permiten unos cuestionamientos más que otros, pero en raíz obviamente que sean cuestionamientos que no pongan en duda la fe. Pues entonces ahí volvemos de nuevo a la cuestión de separar los hechos de la ficción. O sea, una pero fe. yo tengo mala que te interrumpa, mala que te interrumpa, yo tengo una pregunta, porque es como que, ¿qué es poner en duda la fe? Eso para mí es una pregunta bien importante porque, o sea, tenemos a Shelby, tenemos a Thomas Brody, tenemos a, puedo mencionar amistades, ay, ¿cómo es que se llama este tipo? Martin B. Dale, el episcopal de Yale University, etcétera, que son gente tan, no quiero decir liberal, pero, o sea, que su fe no va atada a que, María y José no existieron históricamente. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar? ¿Que deje de creer? Como que, y no sé, yo sé que hemos hablado de eso en particular, pero cuando tienes a gente así diciendo ese tipo de cosas, por eso es que crea un conflicto, porque tú sabes quiénes son los charlatanes, Ujú, right? Y los que quieren tratar de tener la temática bien de esto y quieren hacerte creer y ver que no, es blanco y negro. Mira, tu conclusión por lo que tú crees, lo que tú crees o no crees de Dios, de tu cristianismo, no debe estar atado a lo que dice o no dice la Biblia. Ahora bien, si vas con la mentalidad como cristiano de irte a, sí, yo voy a probar que esto pasó históricamente, que esto fue así, esto fue así, ve preparándote ve preparando la camita, porque vas a caer tú solo ahí. Y es bueno que a veces lo hagan, porque va a pasar una de dos cosas. O tu fe se va a fortalecer mucho más, porque vas a entender que quizás tu fe se estaba refugiando en algo que no te estaba beneficiando. O sea, si tu fe realmente consiste en que si Jesús nació de una virgen, wow. ujú, O sea, la fe, la teología, y no quiero sonar apologético aquí, pero la apologética, la fe, tiene que ser mucho más que eso. O sea, y estoy hablando yo por mí y por la otra gente también. La carta de la fe hay que echarla a un lado, hay que aprender a echarla a un lado y aprender a aceptar cosas y decir, ok, está bien, esto probablemente no fue así, esto no fue así, esto pasa, pero esto no interviene en como yo, en lo que yo creo o no creo, whatever, etcétera. Eso es un acto de fe sincero. Y eso es lo que hace falta. Realmente tenemos que tener a la gente más así, más dispuesta a no es que dejen de creer, sino a que tengan conversaciones productivas y que no tengan miedo a step up y decir, yo creo en esto por esto. Y mira, se acabó. Como que es un acto sincero. Se ve más sincero que simplemente just sentarte aquí detrás de una cámara. No, porque es que están mal, porque la Biblia dice en tal sitio, tal cosa. Es como que ujú. estamos en círculo, vamos en círculo, no vamos a llegar a nada, absolutamente nada.
Fíjate, So, y es importante tener eso en cuenta, porque también la cuestión de la fe es un asunto filosófico de por medio, en qué tenemos fe. exacto, sí, Ay, el debate seguiría por ahí y no, nunca termina. Porque cómo vamos a, entonces a definir la fe, bajo qué confines la vamos a definir, etcétera. O sea que es una cuestión sí. también ahí, que hay que tener cuidado con ese campo porque terminamos locos y no lo acabamos de definir. Pero fíjate, la discusión de hoy que hemos tenido en esta hora ha sido bastante interesante y chévere. Y espero darse una segunda parte a la temática, ya explorando los evangelios de Tomás, Marco y Lucas. Sé que Germain tiene sus posicionamientos particulares sobre estos tres evangelios del Nuevo Testamento, sobre la posibilidad Exploramos. de un source queue, como se menciona, que recuerdo, si no me recuerdo, que se ganó el odio de dos o tres católicos al traer eso a colación, eh, porque pues es algo interesante porque pone en duda obviamente el contexto de estos tres, quién se copia a quién, que si Lucas se copia a Marco, que si Mateo se copia a Marco, que Marco fue el primero, unas cuestiones bien particulares, porque los tres traen en perspectiva tres Jesús diferentes, a pesar de que se Ujú. intenta hablar de uno mismo. Porque la forma que Lucas, que viene a ser el texto, y me corrige, Luis, Germain, tómate las el, pastillas. eh, viene a ser este texto histórico, porque Lucas viene a ser el histórico, me corriges ahí Germain, en comparación a lo que es Marco lo que fue Marco y Mateo, que trabajan una cuestión un poco más divinizada, en entender, sobre lo que es el Jesús y el nacimiento y los acontecimientos que rodean la vida de este personaje. eh, Te traen a cuestionamiento por qué si los tres hablan del mismo personaje, por qué cuentan versiones distintas. Cómo llega el relato de la infancia de Jesús a estos autores, porque se habla mucho de la infancia y ya de su ministerio, ya en su adultez temprana, hasta su crucifixión entre la edad de 33 a 36 años. Pero ¿qué pasa con la adolescencia del famoso Jesús histórico? ¿Por qué no se ha escrito nada de él en ese periodo? Si él obviamente tiene un registro que es sumamente retrasable, si lo vamos a buscar, porque sale de Belén, se va a Egipto, de Egipto vuelve y regresa. O sea, ¿qué pasa en ese tiempo que se fragmenta en cuestión de esa narrativa que presentan estos evangelios? Ya le estoy dando cosas para pensar a Germain por ahí, porque yo sé que él tiene sus cositas por ahí de estos tres evangelios. Pero entonces ahí volvemos y traemos unos cuestionamientos también más adelante con las cartas paulinas. ¿A quién le está escribiendo Pablo? O sea, esto Yo, yo sé que hay muchos en mi Facebook que me van a guindar, porque sé que ellos aman a Pablo, y sus cartas a la iglesia, eran cartas hermosas, cuestionando que también. solamente 7 de ellas son auténticas y dentro de esas 7 cartas, como quiera, hay interpolaciones. Gracias. Exacto. Si el mudo explota, como dice el dicho. Pero todas estas cuestiones no se analizan, no se estudian desde las disciplinas teológicas. En relación a la preparación, por lo menos que viste los currículos que de los diversos programas que se ofrecen en la isla, no veo cursos que vayan asociados al cuestionamiento. Puede ser que dentro de alguna que otra clase surja la dinámica del por qué se discuten de esta manera estos temas, y lo hemos visto pues, en Estados Unidos con figuras como Bart Ehrman, David Liwa. Hay otro que había debatido con Ehrman, que también era algo de la disciplina histórica. Yo creo que era Mike Lee Kona. Él es Malico, apologista, sí. pero también, sí, Exacto. yo creo que fue con él. Pues entre muchas otras personas que han trabajado diversas estas temáticas y han puesto en duda obviamente, el contexto de estos tres evangelios, que es lo que vamos a estar trabajando el próximo a continuidad temática, del Jesús histórico y la ficción narrativa. Esperemos hacerlo en dos intervenciones más,
y terminar, pues la próxima obviamente sería esa discusión, obviamente ahí estaría Germain a cargo de la dinámica, iniciando toda la conversación de lo que él conoce, y finalizamos entonces con algo moderno, cómo se ve entonces el Jesús histórico en los contextos presentes. Ujú. Eh, Cosa de poder darle un cierre a la temática en forma general y haciendo la invitación a otras personas a participar de estas conversaciones. El canal es abierto a todo el mundo. Eh, También nos gustaría hacer una dinámica de pregunta y respuesta, Sí, dentro de los conocimientos que tenemos obviamente al presente. exacto. No Sería somos una dioses. dinámica interesante con los oyentes que ven estos live. Pueden tanto dejarlo en la sección de comentarios como participar en los live, que estoy pendiente eh, a los comentarios que van llegando. Ahí nos envía Elsa Nidia unas felices navidades. Muchas Eh, gracias, igual. Tenemos a Enrique, que fue uno de los primeros que nos comentó que estábamos en lo correcto, incluso que en el mismo año en que alegadamente se crucificó a Jesús hubo registro de otros 300 aproximadamente. O Sí, sea, sí, que ahí va, ahí tenemos también, pues, tenemos personas dentro del público que estamos llegando que hacen preguntas muy buenas y aportes excelentes. Así que gracias Enrique por ese dato. Y así esperemos a continuar la dinámica. Germain pues también participa de su video sobre las temáticas y tiende a generar diversos debates con algunas personas algo elocuentes a mi entender, una más que otra, lo sabe. Además de mi persona, que yo soy bien carismático, pero esperemos hacer también un video haciéndonos algunas respuestas a un querido colega que tenemos por ahí, dando cantazos, que es apologista, eh, que si ustedes estuvieron al tanto del chisme que tuvimos, pues ya sabrán de quién hablo. eh, que cada vez que veo alguno de sus videos, pues me sube la presión y me da lo que nuestro compañero Luis Padilla le da, que le sube la presión también cuando me escucha decir que la teología no es justicia social. Ya lo dije en vivo y en Facebook. Le va a subir la presión y lo podemos discutir y me pueden discutir toda la cuestión. Por ahí en Facebook tengo un teólogo, una persona bien interesante, o sea, Nicolás Patono. Su trabajo en relación a la teología latinoamericana ha sido excelente, lo felicito si llega a escuchar este video. Me ha inspirado mucho en cuestión del estudio religioso y muchas de sus obras las ofrece de manera gratuita. Así que aprovechen, búsquenlo por ahí en mi Facebook y acéptenlo, busquen sus conferencias, son muy buenas. Yo creo que es un excelente exponente de la temática en Latinoamérica. No estén escuchando a Agustín Laje, porque eso, si usted no quiere padecer de depresión a temprana edad, pues no lo escuche. Escuche a alguien que sepa de la temática. Así que nada, le damos un cierre hoy a este live. Así que gracias por estar con nosotros. Si llega a ver el video, pues deje su comentario, sus preguntas, su crítica, positiva, negativa, bienvenida. Esto no hay censura como el Partido Nuevo Progresista, así que vamos para adelante. Así que, exactamente. Mike, Bueno, nada, gracias a ti, Jonathan, por el tiempo. Obviamente, se suponía que llegaran más personas, pero nada, realmente lo hicimos nosotros dos. Próximamente esperemos que se unan más personas. Hay muchas personas ¿verdad? En nuestro grupo de WhatsApp que tienen ideas muy interesantes y que en verdad son gente que, que va a traer buena información para acá. Así que nada, realmente, again, gracias por estar ahí, si ven el video, por el tiempo y pues obviamente también a Jonathan. So, cualquier el cosita, videito lo vamos a tener próximamente entre mañana o el viernes, ya en la plataforma de YouTube, en el canal de Germain, movimiento herético. Movimiento Herético, para que puedan escuchar esta discusión que tuvimos en la noche de hoy. Y estén pendientes que la próxima semana después de Navidad venimos con la segunda parte del tema, el Jesús histórico y la ficción narrativa. Vamos a discutir esos evangelios,
con Germain. Esperemos tener ya con nosotros al teólogo Luis Padilla. Si no le subo la presión antes que llegue ese día. Y esperemos también tener al compañero y amateur historiador, Víctor Arce, que esperemos que esté con nosotros también en esa discusión bastante abierta sobre esto. También le vamos a extender una invitación al ministro Capellán, si llega a escuchar este video, así que Germain, llevar el mensaje. Yo espero que tampoco le suba la presión. Yo tengo una habilidad para hacer subir la presión a la gente bastante fácil. Ya tengo una maestría y un doctorado, pero son temas que me gustan y me gusta hacer algo controversial porque de ahí es que viene la discusión seria al final y al cabo. Así que nada, trabajamos este tema ya la próxima semana entrante. Felices Navidades a todos y gracias por estar con nosotros.